Si no Está bueno. me va a subir la presión, como a No, la pero empezás como a compañera. practicar. Empezás a practicar. Claro. No, mira, seguramente vamos a chusmearlo. Vamos a Ahora chusmearlo. sí. Seguramente te vas acá, a donde están las tres rayitas, y te vas a propiedades, Ah, ¿sí? Y en propiedades, por ejemplo, mira, ahí global, está. idioma. Ahí Gracias. al toque, ¿no? Spanish, Buenísimo. español, y si no, como te dijo ahí Pío, le pones, por ejemplo, podés poner, mira, Malasia, en ruso te lo podés poner. Ya está. No, pero te puedes poner en inglés y vas practicando. Bueno, Sí. bueno, ahora vamos a ver esto, la fórmula, cómo si hay alguna fórmula para sacarlo. Pero algo importante que sabemos, cambiamos el valor de B. Si cambiamos el valor Sí. de B, lo que pasó, le sumamos, o sea, le pusimos un B positivo y la función se corrió a la derecha. Algo importante, fíjense que solamente con A, solamente cambiando el valor de A, se cambia el ancho y se vuelve más angosta. ¿Lo ven? Lo que Sí. hace tanto B como C son desplazamientos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que me hace cambiar B o C es me desplaza la función. ¿Sí? Y A me lo hace más ancho o más angosta. ¿Sí? Y O me la invierte también, como habíamos dicho, si ponemos un negativo. ¿Sí? Sí. Y porque ahí Entonces, también. Ah, sí, no, dale, no, y Marce. ahí, por ejemplo, un positivo lo llevó a negativo. Bien, ¿qué pasa si ponemos un B negativo? A ver qué pasa, vamos a probar. Dale, Más o menos. ponemos x al cuadrado. No, Bueno, o el mismo, un menos uno. ¿Qué bueno, hacía? dale, vamos a borrar esto. Espera. Y acá ponemos, en vez de más, ¿Y le qué? No se ponemos puede poner. menos. Bueno, Ahí está. ¿Qué Ahí está, pasó? se va al ¿ves? otro lado. Se Se va, corrió al ya otro no es lado. Positivo. Es medio Mm. antiintuitivo, lo que pasa que no siempre es, no se cumple siempre. A veces también Ah, esto tiene que ver con el valor que tenga C, porque piensen que acá lo que voy a resolver también claro, es una es ecuación. verdad. Pero más o menos es lo que sucede. Cuando yo tengo un B que es positivo, me lo corre a la izquierda. Y cuando yo tengo un B negativo, me lo corre a la derecha. Lo Ujú. importante acá es que cuando yo B lo tengo que es distinto de cero, o sea que no es cero, y que es Sí, distinto de cero, va a claro. suceder de que me va a correr el eje de simetría, me lo va a sacar del 0, 0. O sea, el eje de simetría ya no va a estar sobre el eje Y. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, va a ser, bueno, por ejemplo, acá el eje de simetría está en el casi 0,5, ¿no? Casi no, en el 0,5, ¿sí? Yo me paro Sí. acá está el eje de simetría, ¿sí? 1 menos 1. Uy, ¿Y ahí el extremo es 0,25 o es 0,5? No, es No, 0,5 es el menos, eje. menos 0,25 el valor de Y. Es el vértice. ¿Me seguiste, Marce? Sí, sí, pues, Son las coordenadas del extremo. El extremo es el por vértice. eso. Lo que aparece en GeoGebra como extremo es el vértice. Lo que pasa es que no le pone el Ah, nombre de vértice porque para otras funciones no siempre es concepto de vértice, ¿sí? Se lo llama como extremo. Puede ser extremo mínimo o extremo máximo. está bien. Entonces, el eje es 0,5 El eje de simetría va a ser de el valor simetría, de sí, sí. X. El eje de simetría va a ser el valor de X del vértice. Y ahí es 0,5 como estamos ahí. Exacto. Y el de la Ahí es derecha que me marca el. exactamente. Siempre la coordenada ponemos siempre primero el valor de X. ¿Sí? Y es este de eh, acá. Listo. en la calculadora me sale directamente a la raíz 1, 0. Claro, las raíces, fíjate que son las que tocan, así como la ordenada Sí, al origen es la que corta el eje Y, las raíces son las que cortan al eje X. sí. ¿Ven? El 1 y el 0 me sale. Claro, la raíz tenés acá el 1, y acá fíjate Sí. que te parece que es el 0 y que además el 0 de ser raíz también es ordenada en el origen. ¿Pasa eso siempre? No. A veces sí, No, a no, veces no. no. Ujú. ¿Sí? Pero cuando una de las raíces es 0, también va a ser la ordenada al origen, claramente. ¿Sí? Porque estamos hablando del 0, 0. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que ya sabemos entonces que B lo que me va a estar, vamos a anotar esto para que nos quede, ¿sí? Que Mm. para qué me sirve el valor de B, ¿sí? El valor de B lo que hace es
Desplazar. ¿Qué hace el valor de B? Desplaza Desplaza la del función, origen. ¿sí? La desplaza de la Sí. función mayormente porque también la desplaza verticalmente, pero mayormente el desplazamiento es horizontal, ¿sí? ¿Sí? O sea, es lo que más significativo. Y lo que hace con esto es, se corre el eje de simetría y el vértice, ¿sí? Sí. Se corre el valor del vértice. Fíjense que antes no se corría el valor del vértice, ¿sí? Bueno, en Ahí se realidad corre sí el con la valor de- ordenada del origen. Se corre el valor de X del vértice y obviamente de Y, pero el de Y sí se corría cuando subíamos para arriba, ¿no? Se corre el valor del vértice y el del eje de simetría. Pero el eje de simetría no cambiaba, ¿sí? En los anteriores. Acá cambia el eje de simetría, ¿sí? Sí. Entonces, ¿esto por qué es Desplaza. interesante? Porque yo ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Para qué me sirve saber todo esto? Vamos a hacer un ejemplo. Ahí va. Por ejemplo, yo voy a tirar cualquier función. Posta que va a ser la primera que se me ocurra, ¿eh? Voy con cualquier función. F de X, ¿sí? Es igual a, qué sé yo, menos. A ver, primero voy a poner una fácil y después vamos a poner una menos 4x menos 4 x al cuadrado más 2x menos 5. Yo tengo esta función y más o menos, no va a ser exacto, pero más o menos yo me puedo imaginar cómo va a ser la gráfica. Yo les propongo que Sí. hagamos la gráfica así nomás, como la que te criaste a mano, y después vamos a hacer la GeoGebra a ver si le pegamos, ¿no? Entonces va a yo, ser por negativa. ejemplo, ay, mira, Laura, qué ¿No? grande. Laura está llegando en el momento en que estamos graficando la función. Va a ser Entonces, negativa ahí. bien, la primera cuestión que tenemos, yo me voy a hacer unos ejes Ya. cartesianos representativos. Nos sale una carita triste. Acá vamos a poner siempre el nombre de los ejes. Hola Lau, bienvenida, has llegado. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, algunas cosas que sé. Vamos primero con el primer término. ¿Sí? Tenemos el valor de A. ¿Qué me dice este menos 4? ¿Qué me está diciendo? Ahí Marce Es dijo negativo. algo. Bien, lo primero que si es negativo, ¿cómo va a ser el dibujo? Y al revés, así. Convexa. Invertido, como si Invertido. fuese, ¿no? Como si fuese cara Parábola triste. invertida. Sí. Parábola invertida, está correcto. Lo que decís Sí. es mucho Parábola más invertida. técnico que yo que digo que es triste. Es una parábola invertida, ¿sí? Una parábola triste. Una parábola triste, ¿sí? Yo la voy a hacer así, la parábola, y la vamos a ir moviendo, ¿sí? Pregunta, esta parábola yo la hice más o menos, ¿sí? Parecida con el ancho de cuando en vez de tener 4 tengo un 1, ¿sí? Ahora que ver la escala. La pregunta, no, la vamos a hacer así nomás, yo para más que nada para saber, no sabemos dónde está ubicada, pero sabemos que es triste. La pregunta ¿es lo mismo tener acá un 4 que tener un menos 1? Sí. Para la parábola, sí. Es lo mismo. Para que esté Para invertida, sí. para la forma, sí. Ahora Pero para ¿qué el otra coste no. cosa, qué me Ah, influía? Fíjense, lo angosto o el ancho también. la concavidad, eso, bien, La sabemos concavidad, el no me sale esa ancho. palabra. La concavidad más ancha o más, ¿no? No, No, la concavidad concavidad, positiva es la forma. La lo que ya sabemos es que es invertida, concavidad negativa. Si eso ya lo negativa. sabemos, ¿por qué? Porque tiene acá un menos. Menos, un menos. Entonces eso hace que sea para abajo. Ahora, este 4 me va a hablar de si es, si es más ancha o más angosta Más angosta. Que la de que quién, que cuando es 1, ¿no? Que esta. uno, sí. Bueno, ¿cómo será esta? ¿Más ancha o más angosta? Y esa más angosta, Más angosta.
Cuando este valor, acuérdense, si yo me voy a mirar el machete, ¿ven? Para esto, ¿para qué sirve el valor de A? Me permite saber el ancho de la parábola. Si A es mayor que 1, la parábola va a ser más angosta. ¿Que quién? Que cuando es 1, ¿sí? Si A, ¿sí? Bien. Entonces lo que me va a decir, esto va a ser más angosta, entonces como va a ser más angosta, yo la voy a hacer un poquitito más angosta. No sé cuánto, no importa, pero yo más o menos ya me hago la idea en la cabeza. Bien, vamos a mirar el valor de C, me dice -5. ¿Qué quiere decir eso? En la ordenada del origen, hay que corta en Bien, quiere -5. decir, yo voy a poner, por ejemplo, voy a inventar que el -5, ¿sí? Invento, voy a poner que el -5 está Está ahí. acá. Increíble, Analía se está sumando. Yo creo que mandó al pibe y le dijo, andate vos a fútbol y nos vemos. Suerte, y que gane Huracán. Bueno, entonces yo voy a decir que va a estar por acá. Esto es un modelo, es un esquema para hacerme una idea, ¿sí? Sí. Sí, pero profe, tiene que estar debajo de X, Ah, -5. muy bien. Ahí yo puse un 5 porque había No, leído 5. Esto es Pero, 5 positivo, pero si es -5 claro, tiene que estar por acá, chicos. abajo. Claro, agradezco. Exactamente. Hola, que también nos dice Buenas, dónde. te Hola. extrañamos. volví, Lau, volví. Lau se sumó. Lau, ¿nos estás escuchando? ¿Trajiste factura? Más rápido que inmediatamente, estimada. Lau, ¿vos nos escuchás bien? Sí, más o menos la tiré por la ventanilla, mi hijo. Que se sepa que lo tiraste por la ventanilla para Che, yo estoy grabando, ¿no? Sí, Sí. muy bien. Sí, Avísenme, yo sé. Sí, profe. Bueno, mira, lo que estamos haciendo, Ana, rápido, te decimos, estamos tratando de imaginarnos cómo sería la gráfica de esta función, y también a Lau que se sumó recién. ¿Cómo sería si podemos adivinar la gráfica de esta función analizando justamente lo que ya sabemos del impacto que tiene el valor de A, que es el -4, el valor de B, que es 2, y el valor de C, que es -5, ¿sí? Sí. Entonces estábamos con el -5, yo ya sé que corta la función, ¿no? Acá. Podemos ponerlo si quieren acá, por ejemplo, porque todavía no sabemos si va a tener el mismo eje de simetría o no, pero lo que tenemos que saber es que la función en algún momento tiene que atravesar el -5, ¿está bien? Bien. sí. Y ahora tenemos acá el 2. ¿Qué va a pasar con este 2x? Que es el B, el que acabamos de ver. ¿Qué va a suceder? Se desplaza. Correr. Me Lo lo va a desplazar. desplazar. En principio, si dice +2, ¿para dónde me lo va a desplazar? Para la izquierda. Para Para la la izquierda. derecha. Derecha. No, para la ¿Por No, qué? izquierda. para la izquierda. No, una vez que le pego una. No. Bien, la Marcelo, derecha. defendé tu posición, Ah. Marcelo. Va para la Depende de la izquierda. posición. Va para la izquierda. Va para la izquierda porque en No, principio... es al revés. Para ¿Por nuestra qué? posición de nosotros es a la derecha. Al lado Ay, de bueno, X, pero Yo soy para zurdo. allá. Para allá, X para allá. positivo. X positivo. No, pero No, sí, porque sí, acá dice +2. Acá dice +2, entonces cuando es más, cuando es más 2 acuérdense viene que para la va izquierda. para la izquierda. Y cuando es Para menos la va para la izquierda. derecha. ¿Ve? Igual ¿Ve? esto, yo vuelvo a avisar. Esto puede modificarse porque no es tan exacto. Lo que sí tenemos que saber es que nos va a cambiar el eje de simetría, que ya el vértice, ¿sí? Fíjense que ya no estamos sobre el eje Y, el eje de No. simetría, No. sino que va a está estar por acá. Entonces, más o menos la función estimamos aproximadamente, puede ser que esté acá, ¿sí? Y también cumpliría con las condiciones, ¿sí? Puede ser que esté por acá y también cumpliría, puede ser que esté por acá y cumpliría, ¿sí? Pero lo que Sí, sabemos porque- es que Sí. así no va a estar, por ejemplo. Perdón, así no va a estar. No. O va a estar No. así, o va a estar No. así, ¿no? En principio tendría que estar por acá, ¿sí? Es lo que sabemos. Entonces vamos a Tiene que ir cortando dibujarla, 5. a ver qué pasa. Vamos a usar entonces, a ver qué pasa. Yo ya me olvidé cuál era la función, ¿qué era? -4x²
Esperen que acá me está Más grabando. 2x menos Menos 5. 4x al cuadrado. Más Más 2x 2, más 2x menos 5, menos ¿no? 5. Menos 5. Más 2x Menos 5. menos 5. 5. Ahora, si la Ahí. llega a desplazar para el otro lado, Marce, Ya me voy. yo no respondo de mí. Enter. Yo le dije, Chao. yo le dije. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Todavía Vamos. Menos 4x al cuadrado. Ah, porque tiene mucho zoom. Esperen que vamos a... La chica está Para más mí abajo. era positivo. mira. ¿Viste? Ay, Vamos, Sí, está ahí ganamos abajo. nosotros. Vamos todavía, ¿eh? Marce, yo estoy con vos. Porque es más positivo. No, Claro. pero miren, ¿por qué? Porque cuando Cuidado, antes al pusimos revés. el más 1, cuando pusimos el más 1, sí, la desplazó para la izquierda. Quizás cuando, mira, te tiro una, cuando es invertida, cuando es negativa, sí respeta, El Exactamente. signo. El signo. Sí. Claro, cuando está al revés. cuando está al revés, sí respeta el signo de B. Cuando no está al revés, no. Es al revés. Desplaza Mira, al otro lado. ahí Sí. va. Podemos sacar esa deducción. Bueno, pero lo importante, más allá, por eso yo les digo que el desplazamiento es Sí, de B es sí. relativo. Lo importante es saber que salimos del eje de simetría, ¿sí? Sí. Entonces, fíjense que la ordenada al origen, que es menos 5, no está acortando al vértice, ¿sí? Vértice. No. Pregunta, Sí. ¿cuáles son las raíces de esta función? No tiene. No tiene raíces. Porque Porque no nunca va cruza a nunca poder, el eje X. no lo cruza actualmente y no lo va a cruzar nunca. Nunca lo va a O sea, cruzar. puede estar No, por debajo, porque es no Claro. porque negativo. está por debajo. ¿Sí? Entonces, más allá Ni de en esto que cero. claro. Entonces, más allá de que esto que nos reímos, pero fíjense que no está tan desacertado el dibujo o el esquema que nos hicimos, ¿sí? Entonces, un poco saber para qué tenemos las coordenadas, ¿sí? Saber para qué tenemos las coordenadas es para justamente imaginarnos ya cómo va a ser la función, ¿sí? Nosotros el otro día también habíamos hablado, ¿venimos bien hasta acá? Sí. Bien, nosotros el otro día habíamos hablado que había algunos puntos que son claves para saber, son los que miramos acá, ¿sí? Y dijimos que los puntos que están en rojo son puntos claves para dibujar cualquier función cuadrática, ¿no? En principio, por Sí. ejemplo, el vértice, ¿no? La ordenada al origen, ¿sí? Y algunos otros dos puntos para saber la simetría, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera que decir esta que tenemos acá, esta última que estuvimos dibujando acá, ¿cuál dirían ustedes que son los puntos claves para poder dibujar esta función? O vamos a poner una. El 0 menos 5. Acá, pero bueno, la ordenada al Eso. origen es importante. Saber dónde Eso, cruza es 0 menos importante. 5. El Eso. vértice. El vértice El es vértice. importante, ¿sí? ¿Y qué otro punto más necesitaría saber para poder dibujar? O para saber cómo es el comportamiento de mi gráfica. La simetría con el menos 5. La simetría con el menos 5 para asegurarme de que este sea el vértice, ¿no? Pero si yo tengo el Para vértice, que tengo la sea la ordenada al parábola. origen. Y también, bueno, en este caso yo ya sé que esto no tiene raíz, pero en realidad debería Claro. calcular las raíces. Por ejemplo, si ponemos, a ver, en vez de menos 5, le vamos a poner así. Acá pone 0. Vamos a ponerle un más 3. Ahí 5. está. Si yo tengo acá, vamos a sacar estas de acá. ¿Cuáles serían los puntos importantes que yo debería saber? Ahí sí tenés raíz. 0,3. Acá el vértice, Y ahí está las La ordenada al raíces origen. Las Las raíces. raíces. La ordenada y al la origen. ordenada al Y origen. ordenada al Exactamente. origen. Estos puntos son los puntos notables de una función. A veces puede ser que las raíces, claramente cuando teníamos antes menos 5, me va a dar que no tiene raíces. Me va a parecer que no hay raíces, ¿sí? Sí. Pero imagínense que nosotros todavía no sabemos eso y solamente tenemos la fórmula. Entonces, ¿cómo hacemos para poder saber si tiene o no raíces y para poder dibujarla? Con GeoGebra la dibujamos y ya está. ¿Sí?
Pero fíjense que estos son los 4 puntos importantes, ¿no? El extremo, ¿sí? Raíces y ordenada al origen. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver cómo calculamos el valor de el vértice. Vamos a poner un vértice que sea más amigable. ¿Por qué me dio esto? Ahora vamos a cambiar esto con... Qué raro que haya dado así, a ver. Y si pongo así, es un vértice más amigable, ¿o no? Bueno, sí. 8. Estoy probando, ¿eh? Para que me dé Sí. algo. Ahí está. Vamos a quedarnos con esta función. Y a ver las raíces. Vamos acá. Ahí ahora me va a cambiar todo. A ver, el vértice me cambió mucho. Sí, Bueno, ahora cortan 3. pero es un buen vértice. Y acá, no, horrible. 3. -3, ¿querés que le ponga? Sí, pero me queda muy fea esta de acá. ¿Por qué? Queda fea. Bueno, yo digo fea porque me queda irracional. Claro, sí. Quería que me dé El número algo entero. más feliz, claro. Entonces vamos a poner menos... Y bueno, estaba con -4. Menos 5. Vamos a poner acá +2, a ver. A ver ahí. Acá. Esto estoy probando para que me quede algo que sea copado, ¿eh? Podría agarrar igual una ya conocida, pero ya que estamos con esta. Bueno, a ver. Esa va a quedar en Me parece que me voy a quedar con las esta. raíces. De las raíces. Las raíces van a quedar horribles. Bueno, nos quedan raíces Bueno, no horribles se puede y todo. no importa. No se puede todo. Lo vamos a hacer con esto. No, Bueno, me voy la a vida quedar con misma. esta. -4 más 8x menos 2. ¿Sí? Acuérdense, así la copio acá, ¿eh? -4 -4. más 8 4 más menos 2, 8, ¿no? menos 2. Bien, a ver. Voy a copiar acá. Después voy a tener que subir acá todo. Bien. Entonces voy a anotar mi función. Insertar ecuación. Y vamos a poner f de x Menos 4. es igual a -4 x al cuadrado. ¿No? Ahora, más 8x será Sí, menos 2. menos. ¿Sí? Bien, me dan esta fórmula, yo puedo hacer más o menos el gráfico, pero no tengo idea, quiero graficarla, me hago la idea, más o menos el esquema así, y digo, bueno, ok, tengo el gráfico, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para poder calcular los puntos notables? ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer el cálculo de los puntos notables, ¿sí? Sí, Algebraicamente, ¿no? O sea, utilizando el álgebra, no la gráfica, ¿sí? Bien. Entonces, hay una fórmula, ¿sí? Hay una forma para calcular el vértice, ¿no? Vamos a arrancar con el vértice, ¿sí? Entonces empezamos primero con el vértice. Vamos a poner el vértice.
Y entonces vamos a empezar a calcularlo. El vértice tiene la siguiente fórmula. Por supuesto que se puede extender una explicación, pero vamos a hacer primero conocer la fórmula y después vamos a pensar por qué. La fórmula es la siguiente. Para calcular, vieron que el vértice necesita dos coordenadas. Necesitamos la coordenada de X y la coordenada de Y. ¿Sí? Sí. Necesitamos saber las dos coordenadas. Es un punto. Como cualquier punto necesitamos las dos coordenadas. Entonces hay una fórmula para calcular lo que se conoce como el X vértice. ¿Sí? O sea, es el valor de X del vértice. Y la fórmula es menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Menos B sobre 2 por A. ¿Qué es menos B sobre 2 por A? Bueno, ustedes ya saben que esto está en forma polinómica, con lo cual yo puedo saber cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de C. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cuáles son los valores de A, B y C? 4, 8 y 2. Bien. Menos 4 en realidad. Menos 4 Menos 4. es A. ¿Sí? Sí. 8 es B y menos 2 es C. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? ¿Lau, vos también? Sí. Lo que no entiendo es por qué le puso menos B. Es la fórmula. ¿Por qué menos B? Porque Ah, es la es la fórmula Sí, sí. para el vértice. Podemos Para después encontrar pensar un por vértice. qué. Podemos pensar después por qué, pero es la fórmula para calcular el vértice. ¿Sí? Sí. La fórmula para calcular el vértice. Entonces, menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Cuando Menos. tenemos menos B quiere decir que es el valor opuesto a B. ¿Sí? Puedes ponerle un menos, pero digo, es el valor opuesto a B. Quiere decir que si B es más 8, el opuesto de B, ¿cuál sería? Menos, Menos 8. Menos. ¿no? Si B, Dos, exacto. 8. Si B fuera menos 8, ¿cuál sería el opuesto? Más Más 8. 8. Más 8, ¿sí? Entonces, ojo con eso porque cuando tenemos un negativo es poner el opuesto. En este caso vamos a poner menos 8. Y acá sería 2 por A. ¿Cuánto vale A? Menos 4. Menos 4. Entonces voy a poner menos 4. 4. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto me da esto? ¿Cómo me queda arriba? ¿Hago Menos alguna 8. cuenta? Arriba me Abajo queda también. menos 8. Y abajo, 2 por Menos menos 8. 4, ¿cuánto me queda? Menos 8. Menos 8. Igual 0. ¿Es igual a 0 esto? ¿Sí? ¿Menos 8 sobre menos 8 es igual a 0? Tengo 8 pesos, lo tengo que dividir en 8 personas. ¿Cuánto le doy a cada persona? 1. 1. 1 menos 8. Un número igual sobre otro número igual me da 1, ¿sí? Sí. Ojo que no da 0, ¿sí? Entonces me está 1. mintiendo. ¿Por qué? Sí. Menos 8 dividido menos 8. Porque es Me menos, claro, son dos números negativos que se dividen, ¿serían? ¿O no? Más allá de que es un número negativo, por eso queda positivo. Esa es la razón por la Claro, que queda sí, sí. positivo. Pero si yo tengo un Sí, número arriba dividido otro número igual, ¿sí? claro. Hay Sí, una propiedad que dice, sí. bueno, si yo dividido 5 me da 1. Menos 20 Claro, dividido sí. menos 20 me da 1, ¿no? Sí. Un número dividido por sí mismo me va a dar 1. Sí, ¿Sí? Multiplicado por. sí, sí. Siempre. Perdón. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Entonces, Sí, sí. esto lo que me está diciendo es que la X del vértice, ¿sí? La X del vértice vale 1. Bien. Entonces, si yo ya sé que la X del vértice vale 1, ¿cómo puedo hacer para calcular la Y del vértice? Yo ya sé el valor de X del vértice. ¿Cómo podría ser? La Y del vértice. Para calcular, ¿no? Para armar el vértice completo, ¿no? Ustedes saben que yo necesito saber el valor de la altura del vértice. ¿A dónde está? Según Y. ¿Cómo puedo hacer? Yo ya tengo el valor de X. El valor de X lo acabo de encontrar.
Y se sacó con el con esta formulita de acá, menos B. ¿sí? Ahora, para hacer la I del vértice no necesito una fórmula, sino pensar que, bueno, si yo ya tengo el valor de X del vértice, ¿qué podría hacer? Fíjense acá, vamos a volver acá. Reemplazar. Reemplazar, pues fíjense, ¿cómo hicimos esta tabla de valores? ¿Qué hicimos acá? ¿Qué hicimos esto? No, yo no estaba ahí. Multiplicar. ¿Cómo no estabas? Ah, no, no estabas, Marce, ¿verdad? ¿Qué Multiplicar. hicimos, Lau? Lau y Ana Eh, estaban. Fuimos marcando los puntos, ¿no? Entonces lo que dijimos es, bueno, a L le doy valores, no sé, L vale 1. Entonces el área o la superficie me va a dar 1 por 1, 1, ¿sí? Sí, O sea que yo el valor de ese, de L, ese que depende de L, la superficie que depende del lado, lo voy a obtener resolviendo esta ecuación de acá, ¿sí o no? sí, sí. Bien, con este mismo criterio, me voy acá. Si yo tengo que el valor de X es 1, ¿qué puedo hacer para averiguar el valor de Y del vértice? 1 elevado al cuadrado. Lo que voy a hacer es reemplazarlo en mi fórmula, ¿sí? Donde dice X, voy a poner 1, El 1. porque yo sé que el resultado que me va a dar va a ser este f de X, que es el valor de Y del vértice, ¿no? Recordemos, yo por las dudas, aclaro, vuelvo a recordar que este f de X, ahí está, es lo mismo que decir Y que depende de X, ¿no? A veces le ponemos esto, Tanto. o el valor de Y, ¿sí? Es lo mismo, ¿está bien? Entonces cuando me Sí. dicen cuánto vale Y, bueno, es el f de X, ¿no? ¿Estamos hasta ahí, Marce? ¿Estás siguiendo? Sí, yo estoy acá. Pero voy Ok, pero tratando. lo que vamos a hacer entonces, lo que dijimos que vamos a hacer es, vamos a reemplazar, entonces, voy a insertar también. Voy a reemplazar el valor de X vértice en la función, ¿sí? Para saber cuál es el valor de Y que le corresponde. ¿Me siguen con esto? Sí. Bien. Entonces voy a reemplazar. Entonces esto me va a quedar, bueno, en vez Y de vértice va a ser igual a menos 4, ¿sí? Vamos a poner, acá tendría que poner X al cuadrado, pero en vez de poner X al cuadrado voy a poner el valor de 1, ¿sí? 1 al cuadrado, Elevado al cuadrado. ¿sí? Más Más 8 8 por por cuánto? 1 por 1. Por 1, ¿sí? Vamos a Menos ponerle 2. el por. Ahí. Por 1, ¿sí? Acá no le pusimos el por y no se entiende. Ahora sí. Menos 2, ¿sí? Y esto me va a dar igual a algo, ¿sí? Entonces, fíjense que yo lo que hice fue reemplazar el valor que obtuve del vértice. ¿Para qué? Para calcular el I vértice, ¿sí? Nos sale 2. ¿Cuánto me va a dar esto? 1 al 2. cuadrado, ¿cuánto me da? 1 al 1. cuadrado, 1. 1 por 1. menos Por 4, 1, 1. por menos 4, Menos 4. menos 4. Menos 4 más 8 por 1, ¿cuánto me va a dar? Me queda 8. 8. Menos 4 más 8, ¿cuánto me queda? 4. Me queda 4 positivo, ¿no? Tengo una deuda de 4 Sí. pesos. Tengo 8 pesos, me queda 4 positivo. Si a eso le resto 2, ¿cuánto me va a quedar? 2.
2. 2 positivo. 2 positivo. Entonces quiere decir, esperen que, ahí está el 2. Quiere decir que el valor de I vértice va a ser igual a 2. Entonces, fíjense que yo si ya tengo el valor de X y ya tengo el valor de Y, entonces yo ya puedo marcar mi vértice, ¿sí? Vamos a chequear si lo hicimos bien, porque nosotros lo teníamos graficado, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, X vale 1, Y vale 2. ¿Lo ven? Acá, 1, 2. Pudimos obtener algebraicamente el valor del vértice. ¿Lo ven? Sí. Marce, ¿lo estás viendo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la manera de obtener el valor del vértice, ¿sí? Entonces, yo ahí puedo obtener el valor utilizando esta fórmula. Primero lo que hago es calcular el valor de XB. Y una vez que lo calculo, lo que hago es reemplazo, ¿sí? Reemplazo el valor en la función, ¿sí? Y me queda así. ¿Está bien? Bien. Sí, sí. ¿Qué otro punto notable habíamos dicho que se necesitaba? ¿Se acuerdan? Vamos a mirar. Ya tenemos el extremo. ¿Qué otros puntos nos faltan? Las raíces, ¿sí? Y la ordenada al origen. La ordenada. La ordenada al origen. ¿Habrá que hacer alguna fórmula o mirando directamente acá la fórmula ya sé cuánto es la ordenada al origen? Mirando ahí nomás. ¿Cuánto es la ordenada al origen? 2, menos 2. Menos 2. Con lo cual, yo ya sé que siempre este va a ser la ordenada al origen y es un regalo, gracias. No hay que hacer ninguna fórmula, por lo menos algo más o menos sale. Entonces siempre va a ser ese la ordenada al origen. Con lo cual, es solamente saber mirar y saber que ahí está la ordenada al origen, que es el valor donde va a cortar al eje Y la función, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ahí va a estar la ordenada al origen, hay que saber mirar la fórmula, ¿sí? Acá. Entonces ya sabemos que el término independiente, ¿sí? Aparte de... Exactamente. ¿Sí? Va a ser la ordenada al origen. Con lo cual lo que nos falta es el tema de las raíces, ¿sí?